Muchas gracias. Vamos a mirar la palabra. San Juan capítulo 8. San Juan 8. Desde el versículo 1 vamos a leer. Yo voy a leer. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hasta aquí. La semana pasada, en Gangneung, en Taedong, se ha realizado el campamento de verano. No sé si por ser la segunda semana había un ambiente mucho mejor, y yo en la segunda semana me encargué del aula del Evangelio. La figura de cómo oían la palabra era mucho más serio que antes. Dentro de la palabra el corazón era guiado. Cuando veía aquello, Dios por entero a nuestra misión ha renovado el corazón de los hermanos. Ese corazón yo sentí. En la primera semana también muchas nuevas personas han ido. En la segunda semana también 380 personas han sido inscritas. Nuevas personas. Casi 50 personas han venido. Todos los días los hermanos iban trayendo nuevas personas, y los hermanos no podían realmente despertarse. Traían a 2, 3 miembros de la familia todos los días. Con fulano, con alguien, estamos yendo ahora. Por favor, podría tener comunión. Y así me iban avisando a mí. Con solo oír aquella noticia, yo era muy feliz. Luego he tenido comunión con los pastores de manera diferente a otro momento. En este campamento de verano, estas nuevas personas realmente eran muy inocentes, muy puro su corazón. Dios ya había trabajado de antemano en el corazón de ellos que han recibido la salvación. El Evangelio dentro de ellos era tan claro, tan preciso. Y había tantos hermanos y hermanas, y a veces con cada uno de ellos, cuando me encontraba y tenía comunión, hermanos que hace 20 años habían recibido la salvación, nunca han podido encontrarse con el corazón de los siervos. La primera semana, la segunda semana, y las hermanas
que iban al trabajo. Tuve comunión con 1 hora con ellas, ya que iban al trabajo ellas, ya que no tienen tiempo para estar así juntas, no se conocen por nombre y habían puesto el nombre en la parte del frente y en la parte más grande en una calcomanía, pero el más grande habían puesto su nombre y se habían puesto. Y en la segunda semana también hicimos esa reunión y realmente el 2/3 era la primera vez que yo había visto terminando el culto y mientras que sale, las personas que van al trabajo tienen culto y salen nada más, entonces nunca había ahora conocido a ella, como también nunca había saludado a ellas. Esa reunión era muy buena. Nuestros hermanos. El campamento de antes realmente ponían nombres por tener comunión. Ahora desapareció eso. Ahora por no conocernos con el nombre. En la tercera semana, la iglesia de Gangnam, hemos determinado ponernos nombre. Y la iglesia de Gangnam ahora va a poner el nombre y de una vez nos vamos a reconocer y por ser iglesia de Gangnam. Ese hermano, esa hermana es de la iglesia de Gangnam y para que no estemos atrás. Pero entre los hermanos también, dentro de la vida, están en medio del pensamiento amarrado y por no llevar la vida de creencia le viene el límite, su corazón realmente está en quebranto y sin poder tener comunión muchas veces vivimos así. Lo bueno del campamento realmente es muy bueno. Por un lado, nuevas personas, tenemos comunión con ellas y de otro lado, aunque están en la iglesia, los que no han podido establecer su corazón y uno a uno, ahora teniendo comunión todos los días, de día, de noche, continuamente estamos teniendo comunión. Y un pastor durante la semana pasada dice que tuvo comunión con 16 personas. Cada uno de ellos, encontrándome con uno de ellos, lo feliz. Que cambia el corazón de ellos. Los que están en medio de la oscuridad, aunque tengan un corazón realmente inclinado, cuando se encuentran con la palabra, ese corazón cambia y están transformados. Además, cuando están cautivados en un pensamiento, aquella persona, ¿por qué su corazón está tan torcido? ¿Por qué él se revela tanto? ¿Por qué tiene un corazón tan duro? Y abriendo el corazón, cuando el corazón y el corazón se encuentran, aquella persona, en qué momento, en cierta situación, no puede menos que tener ese corazón duro. Y cuando llegamos a reflejar aquello, y cuando empieza a salir aquel corazón, cuando vemos aquello, realmente ese corazón es muy limpio, muy puro. Satanás, viviendo realmente en esa vida tan infeliz. Así por eso se ha formado ese corazón tan duro. Por eso Satanás ha hecho ese corazón tan incrédulo. Y exactamente cuando llega a descubrir su figura, llega a doblegar su corazón, llega a inclinar su corazón y cuando ya llega a renunciar su ser, ya viene la palabra pura y es guiado por la palabra y cuando se conecta con el Señor y se encuentra con el Señor, está tan feliz. Yo también durante la semana pasada viviendo, estaba tan feliz. También los directivos de la hermana, realmente de las hermanas casadas, aunque habían venido la primera semana, venían otra vez en la segunda semana, echaban su corazón y así volvían. Señores, el mundo en el que el corazón fluye con el corazón, ese mundo en el que el corazón se encuentra con el corazón, cuando se van confiando
esa vida de poder estar, ¿no sería una felicidad tan grande? Yo cuando fui a Daegu, la hermana me dijo para ir a visitar a alguien. Era una agencia de viajes y el matrimonio estaba sentado a un lado. Yo abrí la Biblia y yo le iba predicando la palabra. Y era un director de una empresa y llegó a entrar a quiebra, sea apartamento, sea terreno, toda su herencia. Ahora él, para poder cuidar, guardar aquello, por el documento se había divorciado con la esposa y a nombre de su esposa había puesto el apartamento y el terreno. Después de divorciarse y salir del juzgado, su esposa le dijo: ya es el fin para ti, ya es el fin para nosotros. No, solamente por documento habían decidido divorciarse, pero su esposa le dijo: ahora es el fin para nosotros. Después de haberme casado, durante un año fui feliz, pero he vivido una vida como un infierno. Todos los hijos han crecido y cuando sea el momento, yo dije que me quería divorciar contigo, pero justamente, ella estaba viendo la oportunidad, pero le dice: esta ha sido mi oportunidad. Pasando un mes, con toda la herencia, fue a los Estados Unidos. Yo, cuando le iba explicando aquello, me dijo: pastor, ¿usted ha oído de algún lado acerca de mí? ¿Por qué? Yo estoy en esa situación, pastor. El marido estaba al lado. El marido estaba al lado. Pero no sería fácil de hablar así. Yo, con este hombre, yo ya no tengo corazón hacia él. Tengo 3 hijos, pero ellos creciendo, cuando se casen, yo, ahora más, ya no viviré con este hombre. Y ella me iba contando acerca de sí mismo. Y yo ya no podía más. Estaba muy nervioso. ¿Cómo tiene aquel corazón y tiene... puede hablar así libremente teniendo al marido al lado? Ellos habían sido invitados a la gran campaña. El primer día, ella vino sola. Terminó la palabra y me preguntó a mí: pastor, con mi marido, ¿será que podré de nuevo acercarme a él? Y ella lloraba, lloraba. Ya no puedo seguir viviendo con este hombre, aunque había dicho eso. Pero en su corazón tenía ganas de reconciliarse, pero no podía de por sí reconciliarse. Tenía realmente esa herida en su corazón y había un momento en el que había chocado con el marido. Ahora, desmoronando todo, quería ser uno con el marido. Ella también estaba deseando eso, pero no salía conforme a su deseo. Sí, es posible. Si recibe la salvación, es posible. Dejando su corazón, su pensamiento y guardando el corazón de Jesucristo en sí. Por Jesucristo, ¿cuánto se puede llegar a ser uno? ¿Correcto? Dentro de la iglesia, los hermanos que se han casado, a veces sí chocan, a veces vienen con problemas, pero la pelea entre el marido y la mujer, ya que de por sí dicen que son víctimas, no hay nadie que sea realmente el culpable, entonces es difícil de hacer la comunión. Todos dicen que son víctimas, pero yo veo que todos tienen la culpa, pero todos de por sí dicen que tienen la razón, entonces es muy difícil. Por lo cual, de esta y aquella manera, cuando tenemos comunión, la esposa me dice: ¿por qué usted está de parte de mi marido? Y el hermano me dice: ¿por qué usted está de parte de mi esposa? Y, es muy difícil. Por lo cual, solamente hay una manera, hermano, hermana.
¿Ustedes se han casado dentro de Jesucristo? Sí. Dios le ha dado a su marido, aunque ante su vista es un marido inútil. Sí, claro, Dios me ha dado a él. No puede menos que reconocer a Dios. El que le ha dado esta esposa es Dios. Correcto. Dios ha permitido que ustedes se casen y si han sido marido y mujer, la vida también deben vivirlo por Dios, dejando a Jesucristo, ya que viven con su propio corazón. Ocurre esto por Jesucristo. ¿Realmente son uno, sí o no? Y no tiene nada que decir. Ambos, con su opinión, con su razón, ya que viven, no pueden llegar a ser uno, pero por Jesucristo llegan a ser uno. ¿Verdad que sí? La vida de creencia también, sin lugar a duda, debe serlo por Jesucristo. Amén. El pastor ayer había ido por Uganda. Ahora el pastor está en Etiopía. Realmente era, sí, un viaje de 5 días, pero cambió a ser de 6 días. Pero Dios lo ha hecho tan bello. A las 11 se encontró con personas que realmente del ministerio, viceministerio de la comisaría, de la cárcel, ministerio de educación. Las personas que realmente están en el ministerio trabajando vinieron a tener reunión con el pastor y hemos hecho un tratado MOU con el Ministerio de Educación y en el almuerzo se había hecho un banquete y el presidente, la primera dama, el viceministro, teniendo la última reunión con ellos, el pastor, el AOF, así, 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 por favor apóyenos. Y el presidente dijo, 100% nosotros le vamos a apoyar y así recibió la promesa. El pastor parecía como que estaba soñando y en gran manera estaba muy feliz. Pastor dice, tengo que vivir hasta los 150 años. Creo que si está así de feliz vivirás hasta el año. Dios, a donde vaya el pastor, va trabajando. Y Dios, cuando vemos cómo va trabajando, ese programa que va a Etiopía, estamos expectantes, ¿sí o no? Otra vez debemos ir con el corazón, ¿verdad? Sí, el pastor, antes de ir al aeropuerto en Uganda, Amán, hay una cosa que no conoce. Hay una cosa que Amán no conoce. No sabía que detrás de Mardoqueo estaba la reina Esther. Cuando había oído aquello, era así. Amán pensaba que si quería perjudicar a Mardoqueo lo lograría, pero ¿por qué marcha así? Porque detrás de Mardoqueo, si hubiese sabido que estaba la reina, ¿iba a poder hacerlo así? No, no iba a poder hacerlo así. Detrás de Mardoqueo, de parte de Mardoqueo, estaba la reina y no sabía aquello. Nosotros también, como Mardoqueo, de mi parte, Dios está conmigo. Aquella realidad también vivimos sin conocerlo nosotros. Yo cuando había oído aquello, realmente es así, sentía. De parte de Mardoqueo estaba la reina, Amán, aunque ponga en lo alto el asta y trate de colgarlo, de ninguna manera puede colgar a Mardoqueo. David, delante de ese gigante Goliat, cuando se puso, era como de casi 3 metros. Y ese gigante, David estaba delante de él, pero cuando Goliat miraba, es posible. Viene para atacarme a mí. Pero Goliat una cosa no conoce. Al lado de David, ¿quién está? Dios. Al lado de David, Dios está. Y por no conocer aquello,
Realmente David, cuando se puso delante de Goliat, no se puso de por sí, sino que se puso ahora por Dios delante de Goliat, en nombre de Dios, ya que David se puso. David podía ahora vencer a Goliat. De ninguna manera Goliat podía echar, de ninguna manera. En una ocasión, yo había oído esto. Dice que hay un tonto. ¿Cómo un tonto puede ser perfecto? Bueno, yo había oído aquello. Sea quien fuera, entonces podrá ser perfecto si lo hace así. Dice que el tonto ahora tira la flecha y realmente cuando tira el tonto va acertando allá, aunque debe ir allá. Pero justamente la flecha fue allí. Y en el lugar a donde va, ahora dice que el padre, ahora cambia el objetivo y en ese lugar, ahora es el punto perfecto. Sí, las veces que tire, millones de veces que tire, tiene 100 puntos, 100 sobre 100, aunque es tonto cuando el padre, al momento que tira la flecha, dibuja ahora el marco. Realmente él ha tirado perfecto. Nosotros realmente somos torpes, pero si Dios en lo que nosotros hacemos ahora pone ya el marco, somos perfectos, siendo torpes. Felipe había oído acerca de Jesucristo. Entre tanta gente, ¿de dónde compraremos pan? Y nosotros haremos para que se llenen. Jesucristo, la manera para llenar a ellos la condición, el poder, todo Jesucristo lo tiene dentro. Le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para dar de comer a ellos? ¿Cómo llenaremos a ellos? En ese desierto, ¿de dónde comprarían el pan? Felipe había dicho, por más que haya 200 denarios de pan, faltará. Realmente en ese desierto, ¿en dónde comprarían pan de 200 denarios? Felipe, cuando había calculado, por más que tengan 200 denarios, pan por 200 denarios faltaría, dijo. Felipe estaba con Jesucristo, sin embargo, su pensamiento es más grande, su argumento era más grande, su situación era mucho más grande, y ya que su juicio era mucho más grande, confiando en su juicio, en su pensamiento, confiando en sus ojos cuando se dirigía, no podía realmente experimentar el poder del Señor, como también podía saborear el pan que el Señor le da. Si en el corazón de Felipe fuertemente Jesucristo se hubiese establecido, en el corazón de David, cómo Dios está establecido, como en el corazón de Mardoqueo, Dios, cómo se va enseñoreando de aquel corazón, el corazón de Felipe, aunque está Jesucristo con él. Jesucristo no estaba fuertemente establecido en sí. Jesucristo no estaba en aquel corazón, ya que no estaba establecido Jesucristo en el corazón de Felipe. Su corazón no fue establecido por Jesucristo, era inclinado por el pensamiento, por la situación. El pastor va recorriendo el mundo entero y va anunciando el Evangelio, ¿verdad que sí? Va anunciando el Evangelio y mientras que anuncia el Evangelio, mucha gente vemos cómo reciben la salvación. Yo, hace unos años, en Daegu, me encontré con un pastor que se había apartado de la iglesia. Ni una palabra entraba en el corazón de él.
Y así menospreciaba al pastor y hacia el pastor tenía mucha incredulidad. Cuando estaba por terminar nuestra plática, que me dijo a mí, yo, aunque trato de leer la Biblia, no puedo leer la Biblia, aunque trato de evangelizar, no puedo evangelizar, aunque quiero orar, no puedo orar. Y así iba sufriendo en gran manera, iba llorando. Ni una palabra entraba en ellos y, claro, ya no podía más seguir hablando con él. Pero en el momento que yo regresaba, en mi corazón dije que no puede orar, no puede ni leer la Biblia, no puede ni evangelizar. Aquella persona que tiene el corazón tan desolado, viviendo apartado de Dios, las veces que el pastor da los pasos, las veces que se encuentra con las personas anuncia la palabra, el evangelio, y las personas que se encuentran con el pastor reciben la salvación, cambian y las personas van cambiando, pasando un día por no poder vencer el pecado, se levanta a la madrugada a mirar la Biblia, a orar, las veces que tiene tiempo, ora, aunque parece que puede descansar. El pastor dice, yo para poder sobrevivir tengo comunión. Y el pastor que vive de tal manera, ¿cómo podría compararse con el pastor? Pero ¿cómo es que puede juzgar y menospreciar al pastor? ¿Cómo es posible? Tiene el espíritu maligno. Está sujeto por el espíritu maligno, por eso ocurre aquello. Soy un ser inútil, pero él vive delante del evangelio de tal manera, hay frutos mediante él, Dios está trabajando por él, Dios está manifestando por él. ¿Tú qué te crees para comparar y juzgar a él? Pareciera que no tendría nada que decir, pero en el corazón de aquel hombre, el Señor Jesucristo era muy pequeñito. El evangelio realmente era algo que no tenía ningún valor para él. El evangelio, el siervo, él era capaz suficiente de menospreciar al siervo porque su ser era muy grande. Sentía yo pena por él. Tan bendito, hay un mundo tan feliz. Pero el espíritu maligno, ese pensamiento que le introdujo aceptando, ¿cómo es que él puede vivir en oscuridad? Felipe, ya que su ser era muy grande, estando con Jesucristo, sí, ¿a dónde? ¿A dónde se va a poner? En Jesucristo. En Jesucristo está la manera, en Jesucristo está el camino. Si el Señor lo hace, es posible. Yo creo en el Señor. Si usted lo hace, es posible, Señor. Aquello, el Señor dentro de mí, cuando está de manera grandiosa, es posible. Dentro mío, ya que mi ser es muy grande. Dentro mío, ya que el Evangelio no está establecido en gran manera, ya que en aquel corazón la cruz no está establecido, claramente el mundo parece mucho más grande y el mundo de la carne parece mucho más grande y uno es arrastrado simplemente mediante la carne. El pastor, aunque se encuentre con el presidente, únicamente habla del Evangelio directamente. Aparte de eso no hay absolutamente nada cuando se encuentra con los estudiantes, con los doctores, con los ministros, con los rectores, con el director de la comisaría, con que se encuentre con la ex primera dama o con el presidente, sea donde vaya en el mundo entero, cuando se encuentra con cada persona, en el corazón del pastor, el evangelio que se encuentra va compartiendo con ellos, anuncia el evangelio y ellos reciben la salvación. ¿Por qué? Porque su ser es tan pequeño y el evangelio es tan grande. El evangelio es tan grande y es poder.
Por lo cual el pastor con que se encuentra predica el evangelio y vive su vida entregando solamente para el evangelio. Nosotros, el mundo parece mucho más grande. La situación parece más grande. El ser humano parece más grande. Por la cual nosotros no podemos ni hablar el evangelio, no podemos ni abrir. Y así nosotros, así nos volteamos. Vamos a mirar la palabra de la Biblia. Hebreos 10, vamos a ver. Hebreos 10, 26, vamos a verlo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de tres testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos nosotros aquí, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice. Hasta hace poquito la hermana recibió realmente el conocimiento de la verdad, pero no pudo menos que ir al mundo. ¿Por qué? Porque no podía terminar la infelicidad, porque no podía ir tras la carne que le arrastraba, porque la verdad no podía ser poder para ella. Exactamente. Cuando uno experimenta el poder de la cruz, cuando el poder de la sangre llega al corazón de ella, realmente se despoja de la cadena del pecado y llega a obtener la verdadera libertad. Amén. Cuando uno recibe el conocimiento de la verdad, ¿por qué no puede menos que pecar voluntariamente? ¿Por qué no puede menos que ir conforme a la carne? Porque se experimenta el amor de la cruz. ¿Cómo podría vivir tras aquella carne? Si el Evangelio es así de grande, si el amor a la cruz es tan grandioso, es maravilloso. En Romanos 5, 6, cuando somos débiles, conforme a la promesa, Cristo ha muerto por nuestro pecado. Cuando vemos en el 8, cuando somos pecadores, el Señor Jesucristo por nosotros, muriendo sobre la cruz, y el amor hacia nosotros lo ha confirmado. El amor hacia nosotros, por haberse entregado Jesucristo en la cruz, lo ha confirmado. Esa cruz ahora es el lugar donde confirma el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Ese amor no cambia. Ese amor de la cruz es constante. Ese amor que Dios nos ha entregado realmente sobre la cruz es un amor incondicional. En nuestro corazón, cuando la cruz se establece, cuando el Señor se establece en nuestro corazón, cuando en nuestro corazón el Evangelio es grandioso, superaremos al mundo. Superaremos la tentación de la carne, el pecado, como cuando viene la luz y vence a la oscuridad. El Señor Jesucristo se va a enseñorear nuestro corazón, será dueño de nuestro corazón, y cuando se establezca nuestro corazón, después de aquel momento, el Señor nos guiará. Aunque uno recibe el conocimiento de la verdad, el Evangelio no es poder, cae en la obra. Sí, nosotros cometemos pecado, debemos de arrepentirnos.
la sangre derramada sobre la cruz es realmente impía, ¿cómo nuestro pecado será limpiado y quedaremos así como una blanca nieve? De nuevo tiene que venir a morir. A eso ahora se refiere. Esa sangre que Jesucristo derramó por nosotros, el que vayamos a negarlo. En el 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Señores, mucha gente, aunque parece que está creyendo en la cruz, el poder de la cruz lo va negando, aunque sin poder experimentar el amor, el poder de la cruz, se amarra al pecado, a las obras, y no puede menos que caminar en el camino de la destrucción. Hoy, yo, San Juan 8, lo he leído. Vamos a ver el versículo 1. San Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? La mujer que ha cometido adulterio fue atrapada en el acto mismo del adulterio y era guiado por Jesucristo. Cuando vemos la Biblia, esta mujer que ha sido atrapada en adulterio, atrapándola, hay gente que le ha traído a Jesucristo, son los escribas y los fariseos. Aparentemente, los escribas y los fariseos parece que trajeron a ella, pero verdaderamente lo que había traído a esta mujer junto al Señor es la ley. La ley. Antes de que venga la fe. Antes de que venga la fe. Estamos bajo el ayo, dice. La ley, siendo el ayo, nos conduce a Cristo. Y nos conduce a Cristo. Y mediante la fe nos hace alcanzar la justicia. Al final a nosotros, a esta mujer, lo que ha traído a esta mujer ante Jesucristo es la ley. Por lo cual, esta mujer ahora tiene la sombra de la muerte y está bajo el juicio, bajo la maldición. Pero lo que oye esta mujer, estas personas, a su ser, ahora con que apedreé acaba todo. Pero mira, le preguntan a Jesucristo. Con la ley de Moisés dice apedrear a tales mujeres, pero maestro, ¿usted cómo lo dirá? Hasta ahora en el corazón de esta mujer, ya Jesucristo no estaba presente. Hasta ahora esta mujer estaba en un lugar donde nada tenía que ver con Jesucristo. La noticia que ahora lo oye, ¿qué? Está preguntando a Jesucristo. ¿Usted cómo lo hablará? ¿Usted cómo lo dirá? Entonces ahora, mi destino, el que yo viva o muera, no depende de mí, depende de Jesucristo. Sí, depende de Jesucristo. Nosotros viviendo la vida, señores, el resultado de la vida, muchas veces nosotros pensábamos que dependía de nosotros, pensábamos que nosotros debíamos hacerlo bien, pensábamos que nosotros con fidelidad y con empeño,
que todo dependía de nosotros, pero no es así. La vida, el resultado de ustedes, el resultado de la vida de ustedes no depende de ustedes. Está en Jesucristo. Señor, en el corazón de esta mujer, poquito a poquito ahora, el Señor Jesucristo empieza a establecerse en ella. Ah, sí, depende de Jesucristo. Ahora Jesucristo cómo lo dirá. Ahora Jesucristo qué resultado dará. Ahora qué juicio dará. Ah, todo depende de lo que sale de las bocas de Jesucristo. Y el corazón de ella cuando está dirigido a Jesucristo. ¿Qué situación está alrededor de ella? Es posible. Jesucristo escribe en tierra algo entre vosotros el que no tenga pecado, se en apedrear a ella. De nuevo vuelve a escribir algo en tierra. Y las personas que están allí, todos empezando de los adultos hasta los más jóvenes, uno a uno va partiendo. Señores, la palabra de Jesucristo es vida, ¿verdad? ¿Correcto? La palabra de Jesucristo es la vida, es poder. Es el poder, yo soy la vida, el camino, el poder. Y sin mí nadie viene al Padre. Él es el camino, es el poder, Él es la vida. Pero, oyendo la palabra de Jesucristo, los fariseos y los escribas, en el corazón de ellos no viene a ser poder. La palabra de Jesucristo es vida para ellos, pero no es vida para ellos. Ahora, teniendo remordimiento de conciencia, se aparta de Jesucristo, contrariamente a la mujer que ha cometido adulterio. La palabra que oye ella es vida para ella, y todos los que le condenaban a ella estaban atrapando a ella, pero esa palabra rescata el corazón de aquel lugar. Jesucristo. ¿Hay alguien que te ha condenado? La mujer, en medio del temor, estaba ella. Pero cuando oye la palabra de Jesucristo, las personas que tienen la piedra hacia ella, todos dejan aquella piedra y todos se apartan de ella. Y ahora, junto con Jesucristo, está sentada. Solamente con Jesucristo. No hay nadie que te condena. No, ninguno, Señor. No, ninguno, Señor. Ellos se habían apartado, pero el corazón de esta mujer todavía está en temor. Se había apartado los que se iban, los que le iban condenando. El corazón de ella todavía está amarrada, pero hacia los que le condenaba, ese corazón de ella ahora le va rescatando de ellos. No hay nadie que te ha condenado, no. Todos los que me han condenado se han ido, no hay nadie. Ahora el Señor Jesucristo le habla. Ni yo te condeno. Por Jesucristo, aquella palabra que se oye en el corazón de esta mujer acaba con el temor. Ni yo te condeno. Y aquella palabra, esa voz de Jesucristo, ahora va repercutiendo en el corazón de ella. Acaba con la tristeza, acaba con la desesperación, acaba con la oscuridad, acaba con la muerte. Y en el corazón de esta mujer viene a ser la vida, la esperanza, el gozo, y le permite la libertad en el corazón. Aquella palabra de Jesucristo. Y de repente en el corazón de esta mujer estaba lleno Jesucristo en ella. De repente en el corazón de esta mujer, ahora Jesucristo se enseñorea de ella. Y esa palabra que se oye mediante Jesucristo en el corazón de esta mujer estaba fuertemente establecido, y podemos ver cómo se despoja de la condenación. Señores, exactamente cuando nuestro corazón está en la postura de la mujer que ha cometido adulterio, la palabra de Jesucristo, confiamos de que será vida para ustedes. Pero aquel corazón, si no ha llegado en ese punto,
Aunque la palabra de Jesucristo llega a su corazón, con remordimiento nada más acaba, y el poder de la palabra, el amor de la palabra, de ninguna manera lo puede experimentar, y vemos cómo se aparta del Señor. El conocimiento del Evangelio, aunque lo ha aceptado, porque se apartan de la iglesia, porque van al mundo, porque son arrastrados por el espíritu maligno, porque el poder de la palabra no lo ha podido experimentar. Sea quien fuera, cuando experimenta el poder de la palabra y descubre el amor de la cruz, la gracia del Señor, cuando lo experimenta, ya dejando aquella gracia y aquel amor, de ninguna manera puede marcharse así. El Señor Jesucristo dice: ni yo te condeno. Esta mujer, como los fariseos y los escribas, ahora estaba en la posición del corazón de no poder oír esta palabra, pero Dios a ella, ahora permitiendo que sea culpable, ahora la palabra del Señor viene a ser la vida y el poder, y había dejado en ese lugar a ella, que si no era por la palabra de Jesucristo, no iba a poder salir. Yo, mirando esta palabra, sentía un gran agradecimiento en un punto. Capítulo 7, versículo 53. A ver, miren aquí. Aquí dice: cada uno se fue a su casa, ¿verdad? Aquí en la Biblia en coreano hay algo anexo que está escrito 1. Dice, en algunas copias no existe 7:53 al 8:11. Dice así. Hoy en nuestra Biblia, del 7:53 al 8:11, el que en nuestra Biblia esta palabra esté escrito, tanta esperanza nos causa. La mujer que ha cometido adulterio ahora ha ido totalmente a otro mundo que no era Jesucristo. Decía: yo puedo cumplir la ley, yo puedo obedecer la palabra. Ella pensaba que ella lo podría hacer muy bien, y así vivía estableciendo y erigiendo su ser. Después de que no pudo obedecer la ley, se doblega así tal como es. Y así, cada una de las palabras de Jesucristo, oyéndolo, vemos cómo Jesucristo va creciendo en su corazón, y vemos cómo la palabra de Jesucristo influye a ella, y vemos cómo la palabra de Jesucristo de la oscuridad le saca a ella. Ella que estaba en medio del temor, vemos cómo Jesucristo acaba con ese temor. Hoy, en nuestro corazón, en el corazón de la mujer que ha cometido adulterio, Jesucristo realmente es grandioso. Ahora se enseñorea de ella, y el amor de Jesucristo, cómo se erige en el corazón de ustedes también. El Señor Jesucristo siendo grandioso en ustedes mediante aquella muerte, ahora desea que lleguen a obtener la vida mediante Jesucristo. Jesucristo a esta mujer no solamente le ha hablado, ¿verdad que sí? Le dice, hasta que le dice: ni yo te condeno. Ha habido sacrificio del Señor hasta tal momento. Vamos a mirar la palabra de la Biblia. Hebreos 9:11, vamos a verlo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo ya era campaña del viernes por la noche, y en la primera semana, el hermano que había recibido la salvación, el matrimonio de ese hermano vino también a la segunda semana,
y a una señora que era vecina había traído al campamento. Y estando incómoda, quería ir a su casa. Otra vez se quedó. ¿Qué tal está su corazón? Cuando le pregunté. Yo tengo una religión. Yo creo en esa religión. ¿Cuál es? Yo creo en Buda, me dijo ella. Y que la palabra ella no puede oírlo, dice. ¿Por qué no puede oír la palabra? Dentro de sí, yo creo en Buda y sentada aquí, el que pueda oír la palabra de Dios. Yo puedo oír. Dice que ese pensamiento no le permitía oír la palabra. Era una persona que no conocía la Biblia, pero ¿cómo tener comunión con esta persona? Dije. Por lo cual yo abrí la Biblia. Génesis 1:1, yo abrí con ella. Una palabra anteriormente, yo me acordé de una palabra que ese pastor me dijo. Señora, anteriormente, una señora, ahora que iba al budismo, yo me encontré con ella y yo le conté esta palabra. Puede mirar esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad que está escrito así? Pero a esa señora, cuando le dijo, en el principio creó Buda los cielos y la tierra, así le leyó. Entonces esta señora se reía a carcajada. Señora, a ver, ¿puede leer? Ahora poniendo Buda ahí. ¿Por qué no lee? ¿Por qué se sonríe? No encaja pues con esto. Aquí encaja Dios, no encaja Buda. Entonces, señora, Dios es más grande o Buda. Dios es más grande. Entonces, ¿la palabra de quién debe oír? La palabra de Dios. Y predicó el evangelio y esa señora recibió la salvación. Hoy creo que estará aquí. Cuando miramos esta Biblia, en el 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dios le mostró a Moisés el tabernáculo del cielo y había hecho que en el desierto haga un modelo del tabernáculo. El tabernáculo de esta tierra es un modelo, una sombra, pero la verdadera figura se encuentra en el cielo. Por lo cual, dice, no de esta mano, es mucho más grande ese santuario que está en ese lugar eterno. ¿Quién vino de ello? Jesucristo vino de allí. Dice, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro. ¿Por la sangre de quién? Por su sangre. Repitan, por su sangre. Por su propia sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesucristo. Y no por sangre de machos cabrío ni de becerro. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo cual, por su propia sangre, Jesucristo, esa sangre que Él ahora derramó siendo crucificado, obtuvo la eterna redención mediante ello, por lo cual nuestro pecado eternamente desapareció y aquella sangre eternamente para lavar nuestro pecado era suficiente, por lo cual ahora también sea quien fuera, con solo creer en esta sangre del pecado se despoja. ¿Creen en ello? Además, una vez para siempre ha entrado en el lugar santísimo, por lo cual en el himno dice, para lavar mi pecado solamente por la sangre de Jesucristo, el que me santifica solamente por la sangre de Jesucristo. La sangre que Jesucristo ha derramado
va emblanqueciendo a mi ser. Precioso y precioso. La sangre de Jesucristo. Amén. Para lavar mi pecado. Solamente la sangre de Jesucristo, todo nuestro pecado, la sangre que fue derramada sobre la cruz. Ahora, apoyado en esa sangre, nosotros podemos estar con toda convicción en el cielo ante Dios. En el corazón de aquella persona que cree en esa sangre, tiene convicción. Amén. Así es. Vamos a ver el versículo 14 todos. Vamos a ver el 14, 1, 2. Vamos a leer cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Dios, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué? La sangre de Cristo. Señores, en nuestro corazón, cuando está establecido en nosotros la fe de creer en la sangre de Jesucristo, cuando en nuestro corazón la sangre de Jesucristo está puesto, cuando tenemos la fe de creer en la sangre de Cristo, ¿cuánto fuese esa sangre? Nos hace servir al Señor, nos hace vivir por el Evangelio y nos hace entregarnos ante el Señor, nos hace vencer el mundo, nos hace vencer la oscuridad y realmente hace para que no tengamos ninguna falta para servir al Señor y así nos guiará. La sangre de Cristo no es la fidelidad de ustedes, no es la justicia del hombre, no viene a ser la pureza del hombre, no viene a ser nuestro empeño. La sangre de Cristo sí hará para que vayamos a servir al Señor. La sangre del Señor hará para que nosotros vivamos por el Evangelio, nos hará vencer la oscuridad y la fe de creer en el Señor Jesucristo hará para que ustedes venzan la oscuridad, la carencia y enteramente hará para que ustedes vivan por el Evangelio. La sangre de Jesucristo, créanlo. No crean en su ser, el pensamiento, el corazón de ustedes, no lo crean, creyendo en la sangre de Jesucristo con la fe de creer en Él. Cuando ustedes marchan con fe, el Señor dentro de nosotros, la obra que iba a realizar nosotros cuando vamos pensando en nuestro corazón, tenemos esperanza. El Señor, esa sangre del Señor, nos hace servir y la sangre del Señor hace para que podamos vencer esta situación. La sangre del Señor me hace vencer esta montaña. La sangre del Señor, a un ser como yo también, nos hace vivir por el Señor, por el Evangelio. La mujer que ha sido atrapada en medio de adulterio, el Señor Jesucristo, cuando le dice, ni yo te condeno, vete, no peques más. Aquella palabra no es que uno lo oye por ley, sino que por la gracia. El Señor me hará vencer el pecado. El Señor me hará vencer la oscuridad y dándole la esperanza. El Señor Jesucristo diciendo que es la luz del mundo. El que me sigue no estará en oscuridad, sino que estará en la luz. Y así va mencionando la palabra. El Señor Jesucristo es la luz. ¿Verdad que sí? Hoy nosotros somos oscuridad. El Señor Jesucristo siendo la luz, dentro de nosotros permaneciendo. Si permanece en nosotros, nosotros también somos luz. Ahora siendo la luz nosotros, con este Evangelio, cuando damos los pasos, el Señor, mediante el siervo, fuertemente, como obra en el exterior, mediante ustedes dará el fruto y fuertemente obrarán ustedes. Vamos a orar.
todos a unánimes vamos a orar ante el Señor. Por la sangre del Señor, obteniendo la eterna redención, ahora hemos obtenido la libertad verdadera. Ahora la sangre del Señor nos hará servir al Señor. Ahora su sangre hará para que no tengamos ninguna carencia, para que vivamos por el Evangelio, y con ese corazón vamos a orar.